Hola a todos, hoy veremos el tema de suma de polinomios. Vamos a ver primero el primer ejemplo que tenemos aquí, donde tenemos una suma de tres polinomios. Vemos aquí los polinomios a menos b, 2a más 3b menos c, menos 4a más 5b. Son los tres polinomios que vamos a trabajar aquí en este momento. Lo primero que tenemos que hacer es verificar, ¿verdad? Recordar el concepto de polinomio. Recordamos que polinomio es aquella expresión que consta de dos o más términos. Y bien, y para sumar estos polinomios lo vamos a hacer de forma vertical, lo vamos a ir colocando uno debajo del otro, donde los valores o los términos semejantes van a ir en forma de columna. Así que vamos a empezar. Primero colocamos el primer polinomio que sería a menos b, lo escribimos aquí. Luego el segundo polinomio lo vamos a colocar debajo, como habíamos dicho anteriormente, pero cada elemento va debajo del otro con respecto al primer polinomio que escribimos, pero uno debajo del otro para que sean semejantes. En este caso, si el primer elemento de este polinomio es 2a, vemos con quién es semejante con aquel que escribimos primero, que sería en este caso con 2a. Luego, 3b sería semejante con menos b, lo colocamos, lo escribimos debajo. Y menos c lo vamos a colocar pues de último aquí porque no tiene con quién, no tiene semejanza con ninguno de los que están arriba. Bien, ya escribimos este. Vamos con el tercero. El tercero sería, el primer término de este polinomio sería menos 4a, que sería semejante con a y con 2a. Y más 5b, que sería semejante con 3b y con menos b. Lo escribimos debajo. Y ya entonces vamos a hacer entonces la reducción. Vemos que tenemos una, dos, tres filas de polinomios, porque va a depender de la cantidad de polinomios que tenga el problema. Y tenemos aquí una, dos y tres columnas de polinomios semejantes. Entonces vamos a trabajar en ellos. Vamos entonces a reducirlos. Vamos a eliminar estas cositas para que no nos afecte, no nos enredamos. Ahora entonces vamos a reducir estos elementos. Vamos a reducir estos tres elementos. Tenemos a A, tenemos a 2a y tenemos a menos 4a. Entonces estos dos que son del mismo signo, lo reducimos a 3a porque se suman. Nos queda el 4a aquí. Y luego entonces hacemos una reducción de diferentes signos y nos queda a porque 4 le quitamos 3 es 1. Recuerden que el 1 aquí no se coloca delante de la expresión de la variable y le colocamos el número, el signo, perdón, del número mayor que sería negativo. Y aquí sería entonces, para esta columna sería menos a. Para la columna de a sería el resultado menos a. Vamos con menos b, con más 3b y con más 5b. Ahí está. Bien, reducimos los que tengan el mismo signo, que serían 3b y 5b. Sería 8 positivo b. Y aquí haríamos la reducción. Este que es positivo con este que es negativo sería entonces 7b. Porque 8 le quitamos 1, serían 7 y él va a ser positivo. Y aquí sería más 7b. Y miren que en la columna de C nada más está menos c, así que entonces va a ser parte, en este caso, del resultado. Bien, vamos entonces al otro ejemplo que está ahí. Vamos al otro ejemplo. Bien, en este término, perdón, en este problema hay 1, hay 2, hay 3 y hay 4 polinomios. Bien, escribimos el primero, escribimos a 3m, a menos 2n y a 4. Si pueden observar, yo di bastante espacio después de 2n negativo a 4, porque sé que en las otras expresiones hay otra variable. Pues no la tiene el primer polinomio, pero existe otra variable por ahí. Y entonces la vamos a colocar ahí para tenerlo en orden. Bien, entonces, bien, ya escribimos el primero, vamos con el segundo ahora. El primer término del segundo polinomio es 6n, iría debajo de 2n negativo. 4p, entonces en este espacio que dejamos es que vamos a escribir 4p. Y menos 5, como es un término independiente, es un número, es un valor numérico, lo colocamos debajo del valor numérico, en este caso, que es 4. Bien, vamos al tercer polinomio, que sería, el primer término sería 8n. Buscamos con quién es semejante, y es semejante con 6n y con menos 2n. Y menos 6 sería semejante, pues, con los términos
independientes o los valores numéricos. Lo colocamos debajo de ellos. Y ya el último polinomio sería entonces, empieza con m, que iría en la columna de 3m, menos n iría debajo de 8n, de 6n y de menos 2n, y menos 4p iría pues debajo del 4p que ya habíamos escrito anteriormente. Bien, hacemos ya la línea para hacer la suma, la reducción. Vemos que en la columna tenemos una columna de m, otra columna de n, una columna de p y una columna de términos independientes. Y eso es lo que vamos a reducir. Bien, entonces hacemos para 3m y para m con sus signos respectivos. Ambos son positivos. Sumamos 3 y el 1 del m sería 4m. Este sería el resultado para la columna de m, que sería el resultado 4m. Bien, para la columna de n sería menos 2n más 6n más 6n más 8n menos n. Vamos a borrar esta n y la colocamos bien. Bien, ahí está. Ahora sí. Entonces agrupamos lo del signo igual. Sería así. A menos 2n con menos n. Y a 6n con 8n. Bien, nos queda en los negativos nos queda 3n y en los positivos 14n. Reducimos al final y nos queda 11n positivo. Y entonces ese es el resultado de la reducción de esa columna. Sería 11n. Bien, para P, para la columna de P sería 4P, que es positivo, menos 4P. Y si restamos esos elementos, ¿verdad? Nos quedaría que es 0. En este caso, pues, podríamos colocarlo aquí el 0, ¿verdad? Pero por lo general, pues, se deja un espacio, pues, en blanco, esperando el resultado de esta columna. Ahora sería 4 menos 5 menos 6. Signos iguales serían 5 y menos 6, sería menos 11. Y si hacemos la reducción de ellos dos, sería 7, pero con el signo negativo. Así que el resultado sería aquí menos 7. Y aquí entonces, hasta aquí sería entonces el resultado, pues, de este problema. Bien, vamos al siguiente, que es el tercero. Vamos al tercer ejemplo. Entonces, vamos entonces, lo mismo, contamos los polinomios, tenemos 1, 2, 3, escribimos el primero, ahí lo vamos a escribir para que se entienda bien aquí. Y bien, como ya lo escribimos, entonces esa va a ser nuestra referencia. Al segundo polinomio, el primer término es menos 5xy, lo vamos a colocar debajo del que sea semejante, en este caso sería menos 4xy, lo colocamos aquí. El siguiente término de ese polinomio es 6x cuadrado, iría debajo de 3x cuadrado. Y el que le sigue y el último sería menos 3y cuadrado, que iría debajo de y cuadrado. Vamos con el otro. Empieza con menos 6y cuadrado, que iría debajo de y cuadrado y de menos 3y cuadrado. El que le sigue es menos 8xy, iría debajo de menos 4xy y de menos 5xy. Y al final tenemos menos 9x cuadrado, que iría debajo de 3x cuadrado y de 6x cuadrado. Entonces pasamos la rayita para hacer pues la reducción de las columnas de x cuadrado, de la columna de xy y de la columna de y cuadrado. Vamos a empezar con la columna de x cuadrado, que sería esta reducción. Vamos a ver aquí. Estos dos son de signos iguales, sumamos nos da a 9. Y aquí entonces tenemos una diferencia, 9 menos 9 sería entonces 0. O sea, sería 0x, ¿no? Pero 0x cuadrado, por eso sería al final 0. Y entonces aquí, pues, podríamos poner el 0, ¿verdad? Pero lo podemos dejar en blanco aquí. Y luego entonces vamos con la otra reducción. La otra reducción sería menos 4xy, menos 5xy y menos 8xy. Si sumamos todo esto, nos va a dar entonces a 17 negativo, porque todos son negativos, y la misma variable que sería
Menos 17xy. Ahora vamos con la columna de los y cuadrados, que sería y cuadrado menos 3y cuadrado menos 6y cuadrado. Bien, reducimos los dos valores negativos de 3 y 6, nos quedaría 9y cuadrado. Y luego entonces vamos a reducirlo con el positivo, con la unidad de y cuadrado, que sería entonces la diferencia 9 menos 1, que sería 8y cuadrado. Y nos quedaría entonces negativo, porque el 9 es mayor, tiene signo negativo, colocamos menos 8y cuadrado. Y bien, este sería entonces el resultado.